La programación orientada a objetos se basa en clasificar los objetos de programación por clases, como en la realidad, ¿no? Entonces podemos tener una clase genérica y esa clase genérica puede tener atributos comunes para varias subclases. Es decir, imaginaos que estoy intentando programar un videojuego de animales y voy a utilizar una clase superior que la voy a llamar animal. Creo un archivo animal.py y aquí creo la clase animal. Esta clase animal puede tener una serie de atributos con una serie de valores, pero no tienen por qué estar definidos con ese valor desde la clase. Si definiéramos, por ejemplo, el atributo nombre y le asignáramos un valor por defecto, este atributo sería un atributo de clase, pero lo normal es que no se defina ese valor por defecto, sino que el atributo se le dé un valor cuando se crea una instancia de esa clase. Por ejemplo, podríamos poner la edad, vamos a poner 2 años y el número de patas del animal, ¿no? Aquí estoy poniendo este ejemplo, pero está comentado, por lo tanto, realmente solo es para que veáis que se pueden crear esos atributos de clase, pero no es necesario. Lo que sí es necesario es crear o definir el constructor a través del raya baja init, indicando en el paréntesis el atributo self. Esto es una convención que hace referencia a la propia clase, se le puede llamar self, pero podría tener otro nombre, y luego los atributos, en este caso nombre, edad y número de patas, como hemos dicho hasta ahora. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, pues el constructor tenemos que, a través del atributo self, llamar al atributo nombre, que va a ser igual a, esto sería el atributo de la clase y esto sería el parámetro que se introduce en el constructor. Si ponemos nombre así, sin la doble raya baja, quiere decir que es un atributo que se puede acceder fuera de la clase, es decir, es público. Si pusiéramos una raya, sería protegido, es decir, se puede acceder solo desde la clase, desde las subclases. Y si ponemos doble raya baja, es un atributo privado, con lo cual tenemos que acceder a él a través de un método, y son los métodos de get y set que hemos comentado en el capítulo anterior. Vamos a completar con los demás atributos, vamos a hacerlos privados. Como son atributos privados, tenemos que ir creando esos métodos get and set. Para los get tenemos un decorador, property, que lo que hace es que hace que un método sea similar a una propiedad, porque realmente se trata como propiedad, se utiliza para los métodos getter. Y entonces aquí pues podemos definir get nombre con el atributo self, y aquí lo que hacemos es retornar a través del atributo este self, que hace referencia a la clase, el nombre. Luego tendríamos el set nombre. Aquí tenemos el atributo self y el nombre que se introduzca es para cambiar el valor, si queremos cambiarlo, y aquí lo que hacemos es a través de self y
el atributo privado nombre, hacemos igual a el parámetro que se introduce a través de ese método. Así tendríamos que hacer con todos los atributos. Ya tenemos el constructor con los atributos comunes de la clase animal. También podría tener métodos, por ejemplo, el método hablar. Vamos a dejarlo vacío para rellenar según el tipo de animal que sea. Por ejemplo, un perro pues ladrará, ¿no? El gato maullará, etcétera. Y por ejemplo, método moverse, que también lo vamos a dejar vacío porque, bueno, pues un perro caminará sobre sus cuatro patas, un caballo trotará, pero un pájaro, por ejemplo, volará. Estos son métodos comunes que pueden redefinirse. Tenemos la clase animal, que es la clase superior genérica, y bueno, pues para crear un personaje en el videojuego de tipo animal que sea perro, construiríamos otro archivo, perro.py, y en este archivo vamos a importar la clase animal, que la vamos a utilizar en la clase perro, porque entre paréntesis vamos a poner animal, que es la clase en la cual es subclase perro, es decir, perro es un tipo de animal. Y aquí lo que vamos a hacer es el constructor. Definimos con init el constructor, y aquí, aparte del self, tenemos que indicar los atributos que hereda de la clase animal. En este caso sería nombre, edad y número de patas. Y luego los atributos específicos del perro. Por ejemplo, tipo de pelo, por poner alguno. Bien, para poder heredar estos atributos de la clase superior, debemos utilizar el método super, y con el init llamamos al constructor de esa clase superior y a sus atributos nombre, edad, el número de patas y luego con el self y el punto definimos este atributo, tipo de pelo, que también lo vamos a definir en privado, propio de la clase perro. Tenemos que con el decorador property crear o definir el get tipo de pelo, y también vamos a definir el set tipo de pelo con self y con el parámetro tipo pelo, y aquí vamos a crear ese método para poder manipular el nuevo atributo de la clase perro que hereda de la clase animal. Y también vamos a definir o a redefinir los métodos de la clase animal, que sería hablar y moverse.
que, por ejemplo, para hablar retornaría un string, es el ladrido, y moverse, bueno, pues sería caminar a cuatro patas. Esto como ejemplo. Vamos a corregir aquí un error que tenemos porque esto es importar la clase animal desde el archivo animal.py, por tanto habría que poner from animal, importar la clase animal. Y luego aquí la clase animal se ha colado aquí una n, y aquí en getDat vamos a corregirlo. Vamos a ver, por ejemplo, si tenemos la clase animal fuera de la clase, es decir, tabulándolo hacia la izquierda, creamos un animal 1 con el constructor animal y los parámetros, que serían el nombre, la edad y el número de patas. Si yo hago un print, por ejemplo, a ese objeto o a esa instancia animal 1 y con el punto llamo al método get número de patas, realmente es un método, pero funciona como atributo. ¿Por qué? Porque le hemos puesto el property de propiedad o atributo. Repito, si llamo al get número de patas de ese objeto y yo ejecuto el archivo, me va a poner 4. Si, por ejemplo, pongo o llamo al atributo nombre, get nombre, me va a poner ese dato también. Pero si llamo a la función o al método hablar, no va a hacer nada porque no lo tenemos definido. Pero en cambio, si esto, en lugar de crearlo aquí en la clase, yo creo un archivo principal main y aquí from perro importo la clase perro y aquí creo un perro 1 con el constructor de la clase perro, poniéndole el nombre, la edad 2 años, el número de patas 4 y el tipo de pelo. Si a través del objeto perro1 llamo al método hablar, que es un método, este sí tiene paréntesis porque en la clase perro este no tiene el decorador property que lo convierte a propiedad y no hace falta poner los paréntesis. Aquí sí es cierto que se me ha olvidado el atributo self, que hace referencia a la clase, por lo tanto hay que colocarlo siempre. Repito, si llamo al método hablar y esto me va a retornar un string, por lo tanto para ver algo voy a imprimirlo. Si ejecuto este archivo, vemos que aparece el ladrido del perro. Lo mismo podría ocurrir si en lugar de hablar llamo al método moverse y lo imprimo, claro, porque también genera o devuelve o retorna un string. Si ejecuto, pues vemos que aparece wow y caminar a cuatro patas. Es decir, este es el sentido de la herencia cuando creamos una clase superior. Esa clase superior va a haber otro tipo de subclases, podría ser la clase perro, pero también podría crear la clase pájaro y en este caso la clase pájaro también podría derivar
de la clase animal. Pero en este caso, pues aquí tendríamos los atributos de la clase animal comunes y en lugar de tipo de pelo, pues podría ser tipo de pluma, de plumaje y otro tipo de atributos diferente al perro. Y construiríamos también los getter and setter y los métodos redefinidos para ese tipo de subclase. Y aquí, en lugar de retornar wow, pues retornaría el pío pío y caminar a dos patas, ¿no? Que suele ser lo normal. Esto sería también una subclase de la clase principal animal que difiere de perro en solo un atributo y en la redefinición de los métodos hablar y moverse. Ahora aquí pues podríamos crear también un personaje que sería pájaro 1, que sería, habría que importar desde pájaro, importar la clase pájaro y ahora ya con el constructor el pájaro sería la edad, pues por ejemplo 1 año, el número de patas son 2 en este caso y el tipo de plumaje vamos a poner que es un plumaje colorido, de forma que si yo imprimo, bueno, para separar del perro la línea y con el objeto pájaro llamo a get tipo de plumaje, que es el método get, que como funciona como si fuera una propiedad, un atributo, no se pone paréntesis, o llamo al método hablar o al método moverse y esto lo ejecuto, pues veis que aparte del perro sale también el plumaje colorido, el pío pío y el caminar a dos patas. Y esto es todo en cuanto a las nociones sobre herencia en programación orientada a objetos de Python 3.